Nunca pensé que el aire pudiera pesar. Esa tarde, en mi habitación, el oxígeno se volvió denso, como si cada respiro fuera un esfuerzo prestado. Afuera, el sol caía sobre los cerros de Mendoza, tiñendo de rojo las piedras y de oro los viñedos. El ruido de la calle llegaba lejano, como si ya no perteneciera a este mundo. Cerré los ojos por un instante, no para sino para descansar del acto de respirar. Y entonces sentí que alguien estaba allí. No era un ruido, no era un movimiento, era una certeza. No me asusté. Tal vez porque en ese momento no quedaba espacio para el miedo. Sentí una mano tibia sobre mi pecho. No apretaba, no empujaba. Solo estaba ahí, sosteniendo algo que no podía ver, pero que entendía como mío. El aire entró con suavidad. No era mío, lo sabía. Era como si alguien lo guiara por mí, cuidando que no se escapara antes de tiempo. No abrí los ojos. No hacía falta. Sabía que, si lo hacía, no vería un rostro humano. Lo que estaba junto a mí no necesitaba forma para hacerse presente. En medio de ese silencio extraño recordé algo de niño. Mi abuela me decía que, en el último suspiro, siempre viene alguien a buscarte. Yo nunca lo creí hasta ahora. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido segundos o años. Solo sé que en ese instante suspendido, comprendí que mi historia no estaba terminando. Estaba siendo entregada. Ese día, el aire que respiré no era mío, no era un regalo. Y la mano que lo sostenía, la del ángel que me esperaban. Me llamo Ernesto y nací en un barrio tranquilo de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza. Mi vida siempre estuvo marcada por cosas simples. El olor a pan recién hecho de la panadería en la esquina, las tardes de mate en la vereda y el ruido de los colectivos que pasaban puntuales por la avenida San Martín. No me fui nunca de aquí. Aunque la vida me diera más de una razón para hacerlo, mis padres fueron gente de trabajo. Mi padre, carpintero, mi madre, costurera. Nunca tuvimos lujos, pero tampoco nos faltó lo esencial. En casa, las palabras cumplir y cuidar tenían más valor que cualquier moneda. Crecí con esa idea tatuada en la piel. A los 20 años. Conocí a Laura, mi esposa. Tenía el cabello negro, lacio, y una risa que llenaba cualquier habitación. Con ella aprendí que la vida también se construye en silencio, en esos momentos, en los que no se dice nada, pero todo se siente. Tuvimos 2 hijos, Martín y Sofía, y la casa se llenó de ruido, juguetes y olor a guiso. En invierno, Mendoza fue siempre mi refugio. Los inviernos fríos, con la cordillera nevada al fondo, las vendimias llenando las calles de música, y ese cielo claro que, a pesar de todo, siempre parecía prometer algo bueno. Yo era mecánico, y en el taller conocía a todos, no solo por sus autos, sino por sus historias. Cada cliente dejaba algo suyo y se llevaba un poco de mi ferro. El tiempo, que parece eterno cuando uno es joven, empezó a acortarse. Un día cualquiera, una tos persistente no se fue. Luego vinieron las visitas al hospital, los estudios, las miradas de los médicos que no necesitaban palabras para decirlo todo. El taller quedó cerrado más seguido, y las herramientas se cubrieron de polvo. En casa intentábamos mantener la normalidad. Laura preparaba mis comidas favoritas. Sofía venía cada tarde después del trabajo para cebarme mate. Martín, aunque vivía en otra ciudad, llamaba todos los días. Nadie decía la palabra, pero todos la pensaban. La vida seguía, como si el río de Mendoza no supiera que yo estaba en la orilla, mirando cómo la corriente se aceleraba. Y aunque trataba de aferrarme, sentía que algo o alguien ya me estaba esperando, en un lugar que aún no podía ver. Todo empezó de forma tan discreta que en ese momento no lo asocié a nada extraño. Las noches se volvieron más silenciosas. Lo normal. No hablo de la falta de ruido en la calle, sino de un silencio distinto, pesado, que parecía llenar la habitación. A veces
Me despertaba con la sensación de que alguien estaba parado junto a la cama, pero cuando abría los ojos no había nada una tarde. Mientras Laura estaba en la cocina y yo descansaba en el sillón, vi por el rabillo del ojo una sombra cruzar el pasillo. Pensé que era Sofía llegando del trabajo, pero cuando la llamé, me respondió desde el comedor que no se había movido. Me reí, fingiendo que había sido un reflejo, pero en el fondo me quedé con una inquietud que no supe explicar también. Empezó a pasar algo extraño con el aire. Había momentos en que sentía una brisa leve en el cuello, aun con las ventanas cerradas. Era como si alguien soplara suavemente, no para asustarme, sino para avisarme que estaba ahí un día. Mientras tomaba mate solo en el patio, sentí claramente una mano en mi hombro. No fue un golpe ni un empujón, fue un toque firme, como cuando un amigo quiere llamar tu atención. Mi guía rápido, esperando ver a Martín, que solía visitarme de sorpresa, pero el patio estaba vacío. El viento ni siquiera movía las hojas de la parra. Comencé a notar que, en ciertos momentos, el reloj parecía detenerse. No era literal, claro, pero la sensación de tiempo se desdibujaba. Podía quedarme mirando la cordillera desde la ventana y, al volver en mí, darme cuenta de que habían pasado horas sin que me diera cuenta. Le conté, pero ella me dijo que eran cosas de la cabeza, efectos de las medicinas o del cansancio, y yo quise creerlo. Porque lo otro, la posibilidad de que hubiera algo o alguien acompañándome, me resultaba demasiado grande para entenderlo. Sin embargo, cada día, esos signos se volvían más claros. No me asustaban, me intrigaban, y, en el fondo, empezaba a sentir que se acercaba el momento en que esa presencia dejaría de ser invisible. Durante semanas me aferré a la idea de que todo tenía una explicación lógica. Me repetía que las sombras eran solo efectos de luz, que el aire extraño en mi cuello venía de alguna corriente escondida, que las manos que creía sentir eran producto de mi imaginación cansada. Laura insistía en que me concentrara en lo que aún podíamos hacer juntos. A veces, ella preparaba asado en el patio, como en los viejos tiempos. Encendía el fuego, ponía música de Mercedes Sosa, y yo me quedaba mirándola, pensando que, si me enfocaba en esos instantes, quizás podía engañar al tiempo. Sofía traía fotos impresas de mis nietos para que las viera sin depender de la pantalla del celular. Me hablaba de sus trabajos escolares, de sus risas, y me hacía prometerle que, cuando me recuperara, los llevaríamos todos a la fiesta de la vendimia. Yo sonreía, sin decirle que sabía que ese viaje nunca llegaría. Martín, por su parte, evitaba hablar de mi salud. Me contaba chistes, me mandaba videos de fútbol, me hablaba del último partido de Boca como si el mundo se resumiera a eso. Era su manera de cuidarme, de no dejar que la tristeza se instalara en el hospital. Cada vez que el médico me daba un diagnóstico más reservado, yo respondía con un bueno, pero vamos a ver, que sonaba convincente incluso para mí. Era como si, al pronunciarlo, pudiera retrasar lo inevitable. Aún así, en las noches, cuando todos dormían, yo me quedaba mirando el techo. Sentía esa presencia, callada, paciente, como si esperara una señal para acercarse más. No era una amenaza, era algo pero yo no quería saberlo todavía. Me prometí que seguiría viviendo como si no hubiera nada más allá de lo que podía ver, que no dejaría que la sombra se volviera rostro, ni que el aire se convirtiera en voz. La esperanza, por más frágil que fuera, seguía siendo un escudo. Era como remar contra la corriente, sabiendo que el río te llevará igual. Pero mientras los brazos aguantaran, yo seguiría remando. Fue una mañana fría de julio. El cielo estaba claro, pero el aire tenía ese filo seco que baja de la cordillera. Me levanté más tarde que de costumbre, y al poner los pies en el suelo, sentí que el cuerpo no respondía igual.
Caminé hasta la cocina, pero tuve que apoyarme en la pared para no caer. Laura estaba sirviendo café y me miró con esos ojos que dicen más que cualquier palabra. Me preguntó si estaba bien, y yo respondí que sí, aunque la voz me salió. Débil me senté. Intenté tomar la taza, pero las manos me temblaban. En cuestión de minutos, una fatiga extraña me envolvió. No era como las otras veces. No era el cansancio que se calma con descanso. Era una sensación de vacío, como si algo en mí estuviera apagándose. Laura llamó a Sofía. Yo la escuché decirle que viniera rápido. Mientras tanto me puso una manta sobre los hombros y me pidió que respirara hondo. Lo intenté, pero el aire no llenaba los pulmones. Sentía que cada inhalación se quedaba a mitad de camino. Recuerdo haber mirado por la ventana. El sol iluminaba los viñedos, y pensé que era un buen día para morir. No porque quisiera irme, sino porque había algo sereno en esa luz. Sofía llegó agitada, con la bufanda todavía puesta. Me tomó la mano y me habló, pero las palabras se mezclaban con un zumbido lejano. Sentí que mis piernas dejaban de sostenerme y que todo el peso de mi cuerpo se volcaba hacia atrás. No llegué a tocar el suelo. Una presión firme me sostuvo desde atrás, como si unos brazos invisibles me abrazaran por completo. No vi nada, pero supe que no era Laura ni Sofía. El calor que emanaba de ese abrazo era distinto a cualquier calor humano. Era más profundo, más seguro, y aunque mi cuerpo estaba cayendo, tuve la certeza de que no me dejarían golpearme. En ese instante, entendí que la resistencia había terminado. Ya no estaba remando contra la corriente, estaba dejándome llevar. Los días que siguieron fueron confusos. No podría decir con certeza si estaba vivo, muerto o en algún lugar intermedio. Despertaba en mi cama, pero el cuerpo se sentía liviano, casi desprendido. Laura me hablaba, me tocaba el rostro, me daba de comer, yo la escuchaba y la veía, pero su voz me llegaba como si viajara por un túnel. Sofía entraba al cuarto con flores frescas, acomodaba las sábanas, me contaba sobre los nietos. Yo sonreía, pero dentro de mí algo sabía que ya no compartíamos el mismo tiempo. Comencé a notar que podía moverme sin moverme. A veces estaba recostado, pero al mismo tiempo podía ver el patio desde afuera, sentir el frío en la cara sin que mi cuerpo se levantara. Veía a Laura preparando la comida, a Sofía ordenando la casa, y me veía a mí mismo en la cama. Inmóvil. No me asustaba. Había una paz extraña en eso, como si hubiera dejado atrás la urgencia de vivir y me limitara a acompañar, a observar. El dolor físico ya no estaba. Lo que quedaba era una nostalgia profunda, un deseo de tocarlos, de decirles que estaba ahí, aunque ellos no pudieran verlo. En las noches, la presencia volvía. No hablaba, no se mostraba, pero la sentía sentada junto a la cama. Era un silencio diferente al del resto de la casa, un silencio que abrigaba, como si alguien velara por mí, esperando el momento de llevarme. A veces pensaba que era injusto. Quería quedarme un poco más. Quería escuchar otra vez las risas en la cocina, sentir el olor del pan tostado en la mañana. Pero también sabía que ese deseo era como querer detener el invierno con las manos. Vivía en ese punto exacto donde la vida y la muerte se rozan, sin cruzar del todo. Y en esa franja invisible, el ángel seguía allí, paciente, como si supiera que yo necesitaba aprender a soltar antes de irme. Era de madrugada. Afuera, el viento bajaba de la cordillera y golpeaba las ventanas con un murmullo constante. Laura dormía en una silla junto a mi cama, con la cabeza inclinada y las manos cruzadas sobre el regazo. Sofía se había ido hacía unas horas para descansar. Yo estaba despierto, no porque tuviera fuerzas, sino porque algo en el ambiente había cambiado. El silencio no era el mismo. No era el de los últimos días, era más denso, más cercano. De pronto lo sentí. Esa mano, la misma que había estado en mi pecho aquella primera vez, se apoyó con suavidad, como si supiera
que ya no quedaba resistencia. El calor que transmitía era tan profundo que sentí que recorría todo mi cuerpo, incluso partes de mí que hacía tiempo no sentía. Abrí los ojos. No vi un rostro humano. Lo que vi fue una luz suave, casi dorada, que no hería la vista. No tenía forma definida, pero al mismo tiempo transmitía la certeza de que estaba viva, consciente, atenta. Solo a mí no hubo palabras, no hicieron falta. Lo que esa presencia me dijo no fue con voz, sino con algo más profundo que cualquier idiomanes. Oran mire a Laura, todavía dormida, y quise tocarle el cabello, pero mi mano no se movió. No importa. Sentí que, de alguna manera, mi gesto le llegaba a la luz. Se inclinó sobre mi Ann. No me empujó, no me jaló, simplemente me sostuvo. Y en ese instante, la respiración se volvió fácil, como si el aire ya no tuviera peso. No es luchando, Ann, no estaba huyendo, estaba aceptando. Lo último que recuerdo antes de cerrar los ojos fue la sensación de que todo el cuarto, las paredes, la cama, incluso mi propio cuerpo, se volvían livianos, y esa certeza absoluta de que no iba a atravesar el final solo. Ann. Siempre pensé que la muerte era un corte brusco, una línea que se cruza en un instante y ya no hay regreso. Pero no fue así. Fue más como un desvanecerse lento, como cuando el sol se esconde detrás de la montaña y la luz se va retirando, sin que uno pueda decir en qué momento exacto dejó de estar en ese ángel, porque ya no tengo otra palabra para nombrarlo. No vino a arrebatarme nada, no vino a castigar, ni a juzgar, vino a cuidar, a asegurarse de que el último tramo no lo caminara solo en la vida. Siempre temía lo desconocido, tenía miedo de los cambios, de los lugares nuevos, de las despedidas. Y sin embargo, en ese momento, me di cuenta de que no había nada que temer. Lo desconocido estaba lleno de una calma que jamás había sentido. Pensé en Laura, en Sofía, en Martín, en mis nietos. Pensé en la casa, en el taller, en el olor del vino nuevo en las vendimias, y entendí que no los perdía. No. Ellos quedaban conmigo, en un lugar donde el tiempo no los desgastaría. Me pregunté cuántas veces, a lo largo de la vida, habré tenido cerca a ese mismo ángel, sin darme cuenta. En accidentes evitados, en enfermedades superadas, en esas noches en que el corazón se me apretaba sin razón. Quizás siempre estuvo ahí esperando este momento. No sentí rabia, no sentí tristeza. A lo que sentí fue gratitud. Poc, date. Las maneras de irse, a mí me tocó estar sostenido, acompañado, cuidado. Ann, y mientras mi cuerpo se rendía, mi mente entendió algo que nunca había podido aceptar. No se trata de cuando llega el final, sino de cómo lo vivimos. Instante. Lo vivía sin miedo. La habitación estaba casi a oscuras, salvo por una franja de luz que entraba desde la calle. El viento de la madrugada había cesado, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido lento de mi propio corazón. El ángel seguía ahí, no se movía, no hacía gestos, pero su presencia llenaba todo el espacio. Laura continuaba dormida, ajena a lo que sucedía. Yo la miraba, memorizando cada detalle: en el mechón de cabello sobre su frente, la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración. No hubo un instante exacto en que cruzara la línea. No hubo sobresalto ni dolor. Solo un momento en que el aire dejó de ser necesario. Sentí que algo dentro de mí se desprendía con la suavidad de una hoja cayendo de un árbol. A la luz del ángel me envolvió por completo. No era un destello, no cegaba. Era más bien un amanecer interno, una claridad que venía desde adentro. Y en ese abrazo silencioso entendí que todo estaba bien, que no había nada pendiente, nada que reclamar. A la última imagen que guardé fue la de Laura, aún dormida, y la sensación de que, aunque ella despertara y no me encontrara,
Yo seguiría allí, de alguna forma que ahora no podía explicar. No hubo Dios, solo una transición tan serena que parecía parte natural de la vida, y en ese silencio me dejé llevar. No me fui, solo aprendí a respirar en otro lugar.